Vamos a continuar con nuestros problemas de mezclas de acuerdo a nuestros volúmenes que tengamos en razón a nuestros gastos de entrada como de salida. En el video anterior vimos cómo deducir nuestra ecuación diferencial, que es esta de aquí. Vamos a analizar nuestros, nuestros gastos para saber reconocer nuestros diferentes casos que pudiéramos tener dentro de las almuerzas. Vamos a poner los casos. Primero, cuando nuestro volumen permanezca constante. Eso va a suceder si, vamos a ponerle aquí, volumen constante. Si nuestro gasto de entrada es igual a nuestro gasto de salida, es decir, están entrando 3 litros por segundo y salen 3 litros por segundo, entonces nuestro volumen permanece constante. Nuestro volumen que tengamos aquí, los tantos litros que tengamos a un inicio, permanecen constantes, no está aumentando ni está disminuyendo. Entonces, si el gasto de entrada es igual al gasto de salida, de hecho podemos tener una gráfica aquí para ese caso, de acuerdo a cantidad de tiempo y de volumen. Nosotros vamos a iniciar con un volumen. Ese volumen inicial, al tener nuestros gastos de la misma magnitud, entonces siempre nuestro volumen en cualquier instante de tiempo va a permanecer constante. Solo para ese caso, nosotros teníamos aquí que nuestra ecuación de volumen en términos del tiempo era el volumen inicial más la diferencia de gastos por unidad de tiempo. Para ese caso, como la relación de gastos es igual, entonces la resta es cero. Por lo tanto, nuestro volumen va a permanecer siempre constante. Y en ese caso, con nuestra ecuación diferencial, lo metamos aquí, va a ser esto eliminado y solamente nos queda R0 sobre V0. Y así quedaría nuestra relación. El otro caso es si tuviéramos nosotros un volumen variable, que de ahí se desprenden dos diferentes. Primero, que nuestro gasto de entrada sea mayor al gasto de salida. Tendríamos la siguiente gráfica. En unidad de tiempo contra el volumen. Estoy teniendo el gasto de entrada más grande, entonces está entrando a más cantidad de la que está saliendo. Entonces nuestro volumen tiene que ir aumentando. Va a haber un momento que tengamos, por ejemplo, aquí nuestro volumen inicial. Al momento de transcurrir el tiempo va a estar aumentando y aumentando y aumentando. Aquí sería importante saber nosotros la capacidad del tanque que tuviese. Si el volumen inicial son 100 litros, nuestra capacidad son 200 litros, entonces va a haber un momento en que empieza en 100, llega a 200 y ¿qué va a suceder? En teoría, pues seguiría aumentando el volumen, pero si ya no tiene la capacidad el tanque para sostener ese volumen, entonces pues se derramaría el tanque. Entonces aquí nuestro volumen va a estar aumentando en un determinado tiempo. Tal vez aquí lo interesante sería analizar precisamente el tiempo en el que se pudiera llenar el tanque. En teoría va a aumentar. En la realidad aquí permanecería constante porque ya no puede sostener más volumen nuestro tanque que tengamos. Ahí lo interesante, como les decía, es calcular el tiempo en que llegara a esa situación. Y la otra es lo contrario, que nuestro gasto inicial sea menor a nuestro gasto final.
tendríamos la siguiente gráfica. Si el gasto inicial es menor, entonces la salida es mayor. Si está saliendo más gasto del que está entrando, entonces ahora nuestro volumen está disminuyendo. Tendríamos nuestro siguiente gráfico. Aquí tenemos nuestro volumen inicial. Entonces, como el gasto de salida es más grande, nuestra gráfica estaría algo así. Teóricamente, pues va a seguir disminuyendo a una infinidad de tiempo. Pero, ¿qué pasaría si el volumen llega a ser totalmente cero? Que sería esta situación de aquí. En teoría, pues como es una recta, sigue bajando y el volumen disminuye y es negativo. Sabemos que realmente eso no existe. Lo que sería es que el gasto que está entrando aquí ya no se mezcla con nada y lo mismo que está entrando es lo mismo que está saliendo. Entonces esta, en lugar de tenerla aquí, realmente estaría así, permanecería constante, igual que el caso cuando se llenaría el tanque. Entonces esa concentración sigue aquí, que es equivalente a la concentración de entrada, ahí sería igual a la concentración de salida, porque ya no habría nada que mezclar aquí con un cierto volumen. Entonces aquí nuestra concentración de salida sería igual a la de entrada. De hecho también, y nos dicen qué cantidad de soluto hay dentro, pues el mismo que se esté echando, solamente que al instante que entra sería lo mismo que estuviera saliendo. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces aquí tendremos nuestra gráfica, que también aquí lo interesante sería saber el tiempo en el que el tanque se tuviera que vaciar o se podría vaciar. Esos son nuestros tres casos que tendríamos. Aquí hay que tener mucho cuidado. Nuestro volumen depende de los gastos, no depende de la geometría del tanque. Por ejemplo, que nos llegaran a decir, si el tanque tiene una forma esférica, pues es lo mismo, aunque el volumen interno del tanque es diferente a un cilindro, no es constante, el volumen aquí varía con respecto a la altura, pero con respecto a lo que está entrando y lo que está saliendo, el volumen sigue siendo considerado con la misma fórmula. Igual si tuviéramos un cónico, un tanque cónico, si tuviéramos un tanque cónico, no depende de la geometría. La cantidad de volumen que esté dentro va a depender del gasto de entrada y el gasto de salida. No depende de la geometría. Los casos diferentes que sí nos podemos encontrar serían tal vez que tuviéramos un tanque y a la salida de ese tanque tengamos otro tanque más y así sucesivamente. Pero como lo vamos a resolver, pues simplemente este tanque hago este mismo análisis y ahora lo que está entrando a este tanque será lo que está saliendo del tanque 1. Este llamamos tanque 2. Lo que entra al tanque 2 es lo que sale del tanque 1. Podemos tener muchos tanques, una serie de tanques, y todos los vamos a estar analizando así de esa manera. Si los tanques están conectados entre ellos, por ejemplo, voy a poner aquí otro caso, que tengamos un tanque y este otro tanque, y entre ellos estén conectados con un fluido de tanque 1 a tanque 2 y también una conexión
con flujo de tanque 2 a tanque 1, y aparte que tuviera nuestro gasto de entrada y nuestro gasto de salida. Sigue siendo muy parecido, pero solo ahora, recuerden cómo surgió esta ecuación diferencial. Surgió diciendo que lo que entra es igual a lo que sale más lo que se queda adentro. Y ahí echamos todo la ecuación sota para llegar a esta situación. Aquí nuestro balance de materias sería un poco diferente. Un término más, pero sigue siendo el mismo análisis. Aquí nuestro balance sería el gasto que entra, que sería este gasto de aquí, pero ojo, hay otro gasto de entrada. Acá tengo otro gasto de entrada, que sería el gasto que va del tanque 2 al tanque 1. Ese es el término que tendremos que aumentar, porque sigo teniendo un gasto de salida, que sería el gasto de aquí. Y tengo un volumen y una concentración inicial. Eso sería el análisis para el tanque 1 y nos queda una ecuación diferencial. Para el tanque 2 vamos a tener que usar otra variable porque es otro tanque. Para este tanque la concentración le podremos llamar X de T y para este tanque le podemos llamar Y de T. Hacemos un balance de energía de materia en este tanque y ahora vuelve a ser lo mismo. Lo que entra, que sería el gasto que va del tanque 1 al tanque 2, y ahora tendría dos términos que salen. El que sale, el gasto que sale, es el gasto que va aquí, del tanque 2 al tanque 1, y aparte el gasto que va del tanque 2 al exterior, que esta en teoría sería la concentración que nosotros vamos a analizar, la Y de T, porque es la concentración que va a estar saliendo a nuestro exterior. Pero ahí, si se fijan, tenemos una X de T, una Y de T, se forman dos ecuaciones diferenciales con dos incógnitas diferentes. Podemos hacer una solución de sistema de ecuaciones lineales con ecuaciones diferenciales, ya sea que utilizamos los métodos normales o utilizar transforma de Laplace, que de hecho aquí en este tipo de ejercicios es precisamente la aplicación para una transforma de Laplace. ¿De acuerdo? Entonces, en general, tenemos volumen constante, que este término se va, y solo queda R0 sobre V0. El constante, el volumen variable, perdón, que depende de dos, si el gasto de entrada es más grande o si el gasto de salida es más grande. Si el de entrada es más grande, aumenta el volumen hasta ser llenado el tanque. Si el gasto de salida es el más grande, disminuye mi volumen hasta terminar en cero. Para los dos casos sería lo interesante calcular el tiempo que suceda eso, tanto que se llene o como que se vacíe. El volumen depende de nuestros gastos, no de nuestra geometría. Como habíamos puesto, parabólicos, elípticos, cónicos, nuestra relación sigue siendo la misma. Solo cambia cuando tengamos tanques seriados que analizamos de uno en uno o que tengamos tanques conectados. Tanques conectados los vamos a resolver por transformarla. Vamos a hacer un ejercicio para ver cómo podremos utilizar todas estas ecuaciones.